allá en las tierras altas de los Andes peruanos, donde el cielo se encuentra tan cerca que pareciera que pudieras tocarlo. Con solo estirar los dedos había un pueblecito llamado Yanaquijua, que se aferraba a las laderas de la montaña, como un nido de cóndores entre las rocas. Y pues este lugar era de esos que te quitan el aliento, no solo por la altura, sino por la belleza pura que te rodeaba por todos lados. Porque mira las casitas de adobe y piedra, con sus techos de tejas rojas, se apilaban unas sobre otras siguiendo el capricho de la geografía, y entre ellas serpenteaban callejuelas empedradas tan estrechas que dos personas apenas podían pasar al mismo tiempo. Y resulta que desde cualquier punto del pueblo podías ver el valle inmenso que se extendía abajo, como una manta tejida en mil tonos de verde y marrón, donde las terrazas agrícolas ancestrales formaban escalones gigantes que los incas habían construido siglos atrás y que todavía funcionaban perfectamente, porque esa gente sabía lo que hacía. Vaya que sí, y el aire allá arriba era tan puro y delgado que cortaba los pulmones cuando respirabas hondo y olía a eucalipto y a las flores moradas de la cantuta que crecían silvestres por todas partes, y también a ese olor particular de la tierra mojada después de las lluvias de la tarde que caían casi todos los días, como un reloj, a eso de las 3 o 4, cuando las nubes se juntaban sobre los picos nevados y descargaban su agua bendita sobre los campos. Y entonces el sonido era increíble. Ese repiqueteo constante sobre los techos de tejas y el gorgoteo del agua corriendo por los canales de piedra que bajaban por las calles llevándose el agua hacia los cultivos. Y por las noches, ay, por las noches, el pueblecito se transformaba en algo mágico, porque al estar tan lejos de las grandes ciudades, no había contaminación lumínica. Entonces el cielo se llenaba de estrellas, tantas que ni siquiera podías contarlas, y brillaban con una intensidad que parecía imposible, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y la luna, cuando aparecía en su fase llena, era algo que te dejaba sin palabras, porque se veía tan grande, tan cercana, tan brillante, que iluminaba todo el valle, como si fuera un segundo sol plateado, y las sombras que proyectaba eran nítidas y definidas, y podías caminar por las calles sin necesidad de farol alguno. Y justo en ese pueblecito vivía la gente más trabajadora y humilde que te puedas imaginar. Campesinos que se levantaban antes del amanecer para trabajar sus chacras. Pastores que llevaban sus rebaños de llamas y alpacas a los pastos altos. Tejedoras que creaban mantas y ponchos con diseños ancestrales, usando telares de cintura que habían heredado de sus abuelas, y artesanos que tallaban la piedra y el barro con sus manos callosas y hábiles, y todos se conocían entre sí y se ayudaban como una gran familia, porque así eran las cosas. En Yanaquijua, donde la comunidad lo era todo, y nadie quedaba atrás. Y ahora, antes de seguir contándote esta historia, déjame decirte algo importante. Si estás disfrutando este relato y quieres escuchar más cuentos como este, que te transportan a lugares mágicos y te enseñan lecciones valiosas, pues entonces dale clic al botón de suscribirse, que está ahí, abajito, porque créeme que vienen muchas más historias increíbles y no te las querrás perder. Así que anda, suscríbete ahora que te toma solo un segundo, y sigamos con lo que pasó en aquel pueblecito de los Andes, donde vivía un muchacho que cambiaría para siempre su destino, y el de todos los que lo conocían. Entonces, resulta que en este pueblo había un joven que se llamaba Amaru, y ese nombre, que significa serpiente en quechua, le quedaba perfecto. No porque fuera traicionero, sino porque era ágil y rápido como esos animales sagrados de los que hablaban las leyendas antiguas. Y este Amaru tenía 19 años recién cumplidos y era el hijo único de don Sebastián, un campesino viudo que había criado al muchacho solo después de que su esposa muriera de una fiebre cuando Amaru apenas tenía 5 añitos. Y físicamente, Amaru era un espécimen notable, pues era alto para los estándares de la región media, como 1,75 m, lo cual era bastante en un lugar donde la gente generalmente era más bajita y fornida, y tenía los hombros anchos y los brazos musculosos de tanto trabajar en el campo desde que era un crío, y su piel era del color del bronce oscuro, curtida por el sol implacable de las alturas, y su cara era angular, con pómulos altos y pronunciados, que heredó de
sus antepastos incas, y tenía una nariz recta y fuerte, y una boca que mostraba unos dientes blanquísimos cuando sonreía, cosa que hacía seguido, porque a pesar de todo era un muchacho alegre. Pero lo más llamativo de Amaru eran sus ojos, que eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y brillaban con una intensidad y una inteligencia que hacía que la gente se fijara en él. Y su pelo era negro como el ala de un cuervo, y lo llevaba un poco largo, cayéndole sobre la frente y las orejas, y siempre vestía con pantalones de lana gruesa y camisas de algodón desgastadas por el uso, y un poncho rojo con franjas negras que había tejido su madre antes de morir, y que él usaba todos los días como un talismán, y en los pies llevaba hojotas de cuero que él mismo había hecho, y que conocían cada piedra de cada sendero del valle. Entonces este Amaru era conocido en todo Yanaquijua por varias cosas, pero principalmente por dos. La primera era que era el mejor atleta que el pueblo había visto en generaciones. Podía correr más rápido que cualquiera subiendo y bajando las laderas empinadas, sin siquiera perder el aliento. Podía saltar sobre arroyos anchos de un solo brinco. Podía lanzar piedras con una puntería que parecía imposible, alcanzando objetivos a distancias increíbles. Y en las competencias que organizaban durante las fiestas patronales, siempre ganaba todos los eventos sin excepción, dejando a los demás participantes comiendo polvo. Y la segunda cosa por la que era conocido era por su orgullo, descomunal, porque resulta que Amaru sabía perfectamente que era excepcional y no tenía problema alguno en recordárselo a todo el mundo constantemente. Entonces, cuando ganaba una carrera, no simplemente aceptaba las felicitaciones con modestia, como hubiera sido apropiado, sino que se paseaba por la plaza del pueblo con el pecho inflado, proclamando a voz en cuello que era el más fuerte, el más rápido, el más hábil que Yanaquijua había producido jamás. Y cuando alguien intentaba hacer algo que él ya había hecho, se reía y decía: «Anda, ni te molestes que nunca lo harás tan bien como yo». Y si alguien se atrevía a sugerirle que tal vez debería ser un poquito más humilde, él respondía: «Pues ¿para qué voy a ser humilde si soy verdaderamente el mejor? La humildad es para los mediocres que necesitan esconder sus deficiencias. Yo no tengo nada que esconder». Y claro, esta actitud le había ganado muchos admiradores, especialmente entre los más jóvenes que lo veían como un héroe, pero también le había ganado igual cantidad de detractores entre los mayores, que chasqueaban la lengua y movían la cabeza cuando lo veían pasar diciendo: «Ay, ese muchacho tiene tanto talento, pero qué lástima que esté tan lleno de soberbia. La vida le va a enseñar una lección, tarde o temprano, ya verás». Y su padre, don Sebastián, que era un hombre humilde y trabajador, se preocupaba constantemente por la actitud de su hijo y trataba de corregirlo diciéndole: «Mijito, el talento es un regalo, y los regalos deben recibirse con gratitud, no con arrogancia, porque cuando te jactas de tus habilidades, estás insultando a todos los que te ayudaron a desarrollarlas y estás tentando al destino». Pero Amaru simplemente sonreía y le daba palmaditas en el hombro a su padre diciéndole: «Ay, papá, tú eres de la vieja escuela. Las cosas han cambiado. Ahora el mundo es para los que se atreven a proclamar su grandeza». Y don Sebastián suspiraba profundamente, sabiendo que las palabras no iban a cambiar a su hijo, que solo la experiencia podría hacerlo. Pero no. Sabía que esa experiencia vendría muy pronto y de una manera que nadie hubiera podido imaginar. Entonces la vida de Amaru transcurría en una rutina bastante predecible. Se levantaba cada mañana cuando el gallo del vecino cantaba, aunque realmente no lo necesitaba, porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a despertar a esa hora, y ayudaba a su padre con las tareas de la chacra que incluían regar los cultivos de papas y maíz y quinoa que crecían en sus terrazas, cosechar lo que estaba listo, llevar los productos al mercadito del pueblo los días miércoles y domingos, reparar los muros de piedra que a veces se derrumbaban con las lluvias y cuidar de sus pocas ovejas y su llama llamada Kusi, que significaba alegría y que era la compañera inseparable del muchacho desde que se la regalaron cuando cumplió 10 años. Pero Amaru hacía todas estas tareas con una velocidad y eficiencia que dejaba tiempo de sobra para lo que realmente le gustaba, que era entrenar. Entonces cada tarde, después de terminar con
las obligaciones. Se iba a una explanada que había cerca del pueblo donde practicaba corriendo de un extremo al otro una y otra vez. Hasta que sus piernas ardían, hacía ejercicios de salto, usando unas rocas que había colocado a diferentes alturas y distancias. Practicaba lanzamiento con su honda, una herramienta tradicional que todos los pastores andinos usaban, pero que él había perfeccionado hasta convertirla en un arma de precisión mortal. Y mientras entrenaba a menudo, había un grupito de niños del pueblo que se sentaban a observarlo con los ojos muy abiertos, llenos de admiración, y él les gritaba: «Están viendo esto. Muchachos, así es como se hace. Algún día, tal vez, ustedes lleguen a ser la mitad de buenos, que yo si practican mucho y se esfuerzan, aunque lo dudo». Y los niños asentían solemnemente, tomando sus palabras como sabiduría revelada. Y entonces llegó el día que cambiaría todo, y fue durante la fiesta de la luna llena que se celebraba cada año en Yanaquihua, cuando la luna alcanzaba su plenitud, en el mes que los antiguos llamaban Inti Raymi, aunque ya estaban en tiempos coloniales y las fechas se habían mezclado un poco, pero la gente seguía honrando las tradiciones ancestrales, porque esas cosas estaban en la sangre. Entonces, esa noche particular, la luna salió sobre las montañas como una moneda de plata gigantesca, tan brillante que podías ver tu sombra en el suelo con perfecta claridad. Y todo el pueblo se había reunido en la plaza central, donde habían encendido una fogata enorme. Y había música de quenas y zampoñas y tambores. Y las mujeres habían preparado un festín con pachamanca y tamales y chicha de jora, que corría generosamente. Y todos estaban celebrando y bailando y contando historias. Y entonces en un momento de la noche, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, uno de los ancianos del pueblo, un viejecito llamado Don Hilario, que tenía como 90 años y era el depositario de todas las leyendas y tradiciones antiguas, se puso de pie con dificultad, ayudado por su bastón nudoso, y alzó la mano pidiendo silencio, y todos se callaron inmediatamente, porque cuando don Hilario hablaba era mejor escuchar, porque ese hombre sabía cosas que otros habían olvidado hace mucho, y con su voz temblorosa, pero clara, comenzó a contar la historia de la Mamaquilla, la Madre Luna, que era una de las deidades más importantes del panteón inca, y dijo, así como la escuchan, esta luna que nos ilumina, esta noche no es simplemente una roca en el cielo, es un ser viviente, una diosa que cuida de nosotros, que regula las estaciones, que controla las aguas, que protege a las mujeres y los niños, que marca el tiempo de sembrar y cosechar, y nuestros antepasados la respetaban profundamente, le ofrecían regalos y oraciones, porque sabían que sin su bendición las cosechas fallarían y las lluvias no vendrían, y la vida se volvería imposible en estas tierras duras. Y también sabían que Mamaquilla no toleraba la arrogancia ni el orgullo, porque ella, que es tan poderosa y tan hermosa, nunca se jacta de su belleza ni de su poder. Simplemente cumple su función en el cosmos, con humildad perfecta, noche tras noche, siglo tras siglo, sin quejarse ni buscar alabanzas, y por eso castigaba a aquellos que se creían superiores a los demás, porque la arrogancia es una ofensa contra el orden natural de las cosas, donde cada ser tiene su lugar y su propósito, y nadie es más importante que otro. Y hubo una vez, hace muchos años, un joven guerrero inca, que era tan fuerte y tan hábil, con las armas, que desafió a la misma luna, proclamando que él era más brillante, más poderoso, más digno de adoración que ella. ¿Y saben qué pasó? Pues Mamaquilla bajó del cielo en forma de una mujer anciana y le propuso una serie de pruebas, y el guerrero falló todas y cada una de ellas, y aprendió que la verdadera fuerza no viene de los músculos, sino del corazón, y la verdadera sabiduría no viene del orgullo, sino de la humildad. Y todos los que estaban reunidos en la plaza escucharon esta historia con reverencia, asintiendo solemnemente, porque conocían estas lecciones, las habían mamado con la leche materna. Pero Amaru, que estaba sentado cerca de la fogata, con sus piernas largas estiradas y una jarra de chicha en la mano, escuchó la historia, y en lugar de sentir respeto, sintió algo completamente diferente. Sintió un desafío ardiendo en su pecho, y cuando don Hilario terminó su relato y se sentó de nuevo, Amaru se puso de pie de un salto, y con su voz potente que resonó por toda la plaza dijo: «Pues yo no creo que esa historia sea cierta.
Don Hilario, con todo respeto, suena como un cuento que los viejos inventaron para asustar a los niños y hacer que se porten bien. Pero yo digo que si ese guerrero inca era realmente tan hábil como usted dice, entonces el problema fue que no era lo suficientemente bueno. No que la luna fuera tan poderosa, y yo apuesto a que podría superar cualquier desafío que la luna me pusiera, porque no hay nada en este mundo, o fuera de él, que yo no pueda conquistar con mi fuerza y mi habilidad y un silencio espeso. Cayó sobre la plaza como una manta pesada, y todos miraron a Amaru con los ojos muy abiertos, horrorizados por su atrevimiento, y su padre don Sebastián se puso pálido y se levantó rápidamente diciendo, Amaru, hijo, ¿qué estás diciendo? Discúlpate ahora mismo, no sabes lo que dices. Es la chicha hablando. Pero Amaru lo apartó con un gesto de la mano y se volvió hacia la luna que brillaba implacable sobre ellos, y alzó su jarra hacia ella en un brindis burlón, y gritó, ¿oyes eso? Mamaquilla, si de verdad existes, y si de verdad eres tan poderosa como dicen, entonces te desafío aquí y ahora. Demuéstrame tu poder, ponme a prueba, y verás que soy superior a cualquier cosa que puedas lanzarme. Vamos, no seas tímida, baja y enfréntame. Y entonces sucedió algo extraordinario, porque en el instante exacto en que esas palabras salieron de su boca, la luna pareció brillar aún más intensamente, casi cegadoramente, y un viento frío bajó de las montañas de la nada y apagó la fogata de un solo soplido, dejando la plaza en una oscuridad que solo era interrumpida por la luz lunar, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas y supieron que algo terrible acababa de desencadenarse, y don Hilario movió la cabeza tristemente y dijo, «Ay, muchacho, acabas de cometer un error muy grande. Las fuerzas antiguas no deben ser desafiadas. Así ahora tendrás que enfrentar las consecuencias y que los apús, las montañas sagradas, se apiaden de tu alma». Pero Amaru, aunque sintió un pequeño temblor de incertidumbre en su estómago, se obligó a reír con bravuconería y dijo, pues que vengan las consecuencias, las enfrentaré como he enfrentado todo lo demás, con valentía y fuerza, y saldré victorioso como siempre. Pero mientras decía esto, una parte de él, una parte pequeña y enterrada que aún tenía sentido común, le susurraba que había hecho algo muy pero muy estúpido y que tal vez, solo tal vez, debería estar asustado, pero su orgullo era demasiado grande para admitirlo. Entonces la gente comenzó a dispersarse, murmurando entre sí, moviendo la cabeza, preocupados por el muchacho, pero también un poquito resentidos, porque su arrogancia había sido molesta durante años, y tal vez una lección no le vendría mal, aunque no le deseaban un daño real, porque al final del día era uno de los suyos, y don Sebastián llevó a su hijo a casa, prácticamente arrastrándolo, y le dio una reprimenda severa diciéndole, Amaru, ¿qué demonios te pasa por la cabeza? Ese orgullo tuyo te va a destruir las fuerzas de la naturaleza. No son juegos, no son competencias que puedas. Ganar con músculo son poderes antiguos que existían antes que nosotros y seguirán existiendo después de que nos hayamos convertido en polvo. Y ahora has insultado a Mamaquilla frente a todo el pueblo. Has mostrado una falta de respeto imperdonable. Necesitas ir mañana al amanecer al templo, llevar ofrendas, pedir perdón. Tal vez si eres sincero, ella tendrá misericordia. Pero Amaru, todavía inflado por la chicha y su propio ego, respondió, no voy a pedir perdón, por decir la verdad, papá. Y si la luna quiere enseñarme una lección, pues que lo intente. Estoy listo para lo que sea. Y se fue a dormir con esa actitud desafiante, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, de maneras que no podía ni imaginar. Y esa noche tuvo sueños extraños, donde caminaba por un paisaje plateado, donde todo estaba hecho de luz de luna, y había una figura femenina en la distancia, envuelta en un manto brillante, que lo observaba con ojos que contenían tanto tristeza como determinación, y cuando despertó a la mañana siguiente, con la boca seca y la cabeza palpitando por la resaca, lo primero que notó fue que algo era diferente, pero no podía identificar exactamente qué. Entonces se levantó y fue a la cocina donde su padre ya estaba preparando el desayuno, en silencio, claramente, todavía enojado, y comieron sin hablar mucho, solo el sonido de las cucharas contra los platos de barro, y después Amaru
salió a hacer sus tareas matutinas como siempre, y fue cuando estaba caminando hacia la chacra que finalmente se dio cuenta de que era lo diferente, su sombra, la sombra que siempre lo había acompañado fiel e inalterablemente, había desaparecido completamente. Miró el suelo donde el sol de la mañana debería estar proyectando su silueta oscura, y no había nada, solo el suelo desnudo, como si él fuera invisible o transparente, aunque claramente no lo era, porque podía ver su propio cuerpo sólido y real, y sintió entonces, sí, sintió el primer toque real de miedo en su corazón, porque esto no era normal, esto era imposible, y gritó, «¡Papá! ¡Papá! Ven rápido, algo está mal». Y don Sebastián salió corriendo de la casa con el rostro preocupado y preguntó, «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?». Y Amaru señaló al suelo, señaló donde debería estar su sombra, y dijo, «Mi sombra, papá, mi sombra se ha ido, no está, mira». Y efectivamente don Sebastián miró y vio que su hijo, aunque estaba parado bajo el sol brillante de la mañana, no proyectaba sombra alguna, mientras que él mismo y cada árbol, y cada piedra, y cada brizna de hierba tenían sus sombras perfectamente definidas. Solo, Amaru carecía de la suya, y el viejo campesino sintió que se le caía el alma a los pies, y dijo con voz ronca, «¡Ay, hijo! Es la luna, es Mamaquilla. Te ha quitado tu sombra como castigo por tu arrogancia. La sombra es la prueba de que eres un ser completo, de que tienes sustancia y espíritu. Sin ella estás incompleto. Eres menos de lo que eras». Y Amaru todavía no, queriendo creer completamente en lo sobrenatural. Intentó racionalizarlo diciendo, «Debe ser algún tipo de ilusión óptica. O tal vez estoy enfermo, tal. ¿Ves? Es la resaca que me está haciendo ver cosas». Pero en su interior sabía que no era eso. Sabía que algo profundo y terrible le había sucedido, y durante ese día intentó continuar con su rutina normal, pero pronto descubrió que la pérdida de su sombra traía consecuencias que iban mucho más allá de lo estético, porque resulta que sin su sombra, sus habilidades físicas extraordinarias habían disminuido drásticamente cuando intentó correr sus piernas, que siempre habían sido tan fuertes y veloces. Apenas podían mantener un trote lento cuando intentó saltar sobre un arroyo que había cruzado miles de veces, sin pensarlo dos veces. Apenas pudo despegar los pies del suelo unos centímetros cuando intentó lanzar una piedra con su honda. La piedra cayó patéticamente a solo unos metros de distancia, y fue entonces cuando el verdadero horror lo golpeó, porque Amaru se había definido a sí mismo completamente por sus habilidades físicas. Toda su identidad, todo su valor, todo su orgullo estaban basados en ser él, más fuerte, el más rápido, el más hábil, y ahora todo eso se había esfumado como humo en el viento, y se sentó en una roca al lado del camino con la cabeza entre las manos, y por primera vez en muchos años, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, porque se sentía perdido, vacío, inútil. ¿Quién era él, si no era el gran Amaru, el atleta incomparable? ¿Qué valor tenía, si no podía hacer las cosas que lo hacían especial? Y la noticia de su condición se extendió por el pueblo con la velocidad del rayo, porque en Neonight, lugares pequeños como Yanaquijua, las noticias vuelan, y pronto todo el mundo sabía que Amaru había perdido su sombra como castigo por desafiar a la luna, y las reacciones fueron variadas. Algunos de los que lo habían admirado se sintieron desilusionados y tristes. Otros de los que habían resentido su arrogancia sintieron una satisfacción secreta, pensando que finalmente había recibido su merecido, aunque la mayoría simplemente sentía una mezcla de lástima y alivio de que la lección no fuera peor, porque las historias antiguas hablaban de castigos mucho más severos. Y durante los siguientes días, Amaru se convirtió en una sombra, irónico, ¿verdad?, de lo que había sido. Se encerraba en su casa, negándose a salir, porque no podía soportar las miradas de la gente, las miradas de lástima, o de satisfacción, o de curiosidad morbosa. Y don Sebastián lo observaba con el corazón destrozado porque amaba a su hijo, a pesar de sus defectos, y odiaba verlo sufrir así. Pero también sabía que esta era una lección, necesaria, aunque fuera dolorosa. Entonces, después de una semana de este autoexilio, don Sebastián se sentó junto a su hijo una noche y le dijo, «Hijo, sé que estás sufriendo, y lo lamento, de verdad,
Lo hago, pero quedarte aquí sintiéndote mal por ti mismo no va a resolver nada. Si Mamaquilla te quitó tu sombra, debe haber una razón y debe haber una manera de recuperarla, pero no la encontrarás escondiéndote. Necesitas ir a buscarla, necesitas hacer un viaje. Y Amaru levantó la vista con los ojos rojos, hinchados, y preguntó, ¿un viaje a dónde? Papá, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo se supone que encuentre a la luna? Y don Sebastián respondió, no necesitas encontrarla, hijo, ella te encontrará a ti, pero necesitas demostrarle que has aprendido, que has cambiado, que entiendes por qué fuiste castigado, y eso no lo lograrás. Quedándote aquí, necesitas salir al mundo, enfrentar desafíos, ayudar a otros, poner las necesidades de los demás antes que las tuyas propias, porque ese es el camino de la humildad. Y Amaru escuchó estas palabras, y aunque cada fibra de su ser entrenado durante años en el orgullo se rebelaba contra ellas, una parte más profunda, más sabia, reconoció la verdad en lo que su padre decía, y entonces, después de una larga pausa, asintió lentamente y dijo, tienes razón, papá, tienes razón, haré lo que dices. Saldré mañana al amanecer y no volveré hasta que haya recuperado mi sombra o hasta que haya aprendido por qué la perdí. Y don Sebastián sonrió con tristeza y orgullo, mezclados, y abrazó a su hijo fuertemente, y dijo, ese es mi muchacho, recuerda que te amo, sin importar qué, sin importar si eres el atleta más rápido del mundo o el más lento, sin importar si tienes sombra o no, eres mi hijo, y eso es lo único que importa. Y esas palabras se clavaron en el corazón de Amaru, más profundo de lo que cualquier cosa había hecho antes, porque se dio cuenta de que durante todos estos años había estado buscando validación externa, validación a través de sus logros y hazañas, cuando el amor incondicional de su padre había estado ahí todo el tiempo esperando ser reconocido. Entonces, a la mañana siguiente, cuando el gallo cantó, Amaru se levantó y preparó una pequeña mochila con algo de comida seca, un odre de agua, su poncho para el frío de las noches, y lo único que le quedaba de su madre, un pequeño amuleto de plata en forma de estrella que ella siempre usaba y que él nunca había usado antes, porque pensaba que era superstición de viejas, pero ahora lo colgó alrededor de su cuello, sintiendo que necesitaba toda la ayuda posible, y se despidió de su padre con un abrazo largo, y comenzó a caminar alejándose de Yanaquiwa, sin un destino específico en mente, solo siguiendo un impulso interior que lo llevaba hacia el este, hacia donde el sol nacía cada mañana. Y mientras caminaba por los senderos de montaña que conocía tan bien, pero que ahora parecían extraños y difíciles, porque sin su fuerza acostumbrada, cada paso era un esfuerzo, comenzó a reflexionar de verdad por primera vez en su vida sobre quién era y cómo había estado viviendo, y no le gustó lo que vio, porque se dio cuenta de que había sido un imbécil presumido que había usado sus dones para elevarse por encima de los demás, en lugar de para ayudarlos, que había despreciado a los que eran menos capaces que él, en lugar de tenderles la mano, que había tomado todo el amor y el apoyo de su padre como algo que le debían, en lugar de agradecerlo, y estas realizaciones eran como cuchillos en su pecho, pero sabía que eran necesarias, que eran el primer paso hacia la transformación, y caminó durante días por las montañas, pasando por pueblecitos que eran aún más pequeños que Yanaquijua, donde los niños corrían tras él curiosos, y los perros ladraban, y las gallinas cacareaban, y la gente lo saludaba con esa hospitalidad natural de los andinos, ofreciéndole comida y un lugar para dormir, aunque él era un extraño, porque así eran las costumbres. Y en cada lugar, Amaru trataba de ser útil, ayudando con lo que podía. A pesar de su condición disminuida, ayudaba a acarrear agua de los pozos, ayudaba a reparar techos, ayudaba a cuidar animales, y aunque no podía hacer estas tareas con la velocidad y eficiencia que antes tenía, las hacía con todo el esfuerzo y el cuidado que podía reunir. Y algo curioso empezó a suceder. La gente comenzó a agradecerle, no porque fuera excepcional en lo que hacía, sino simplemente porque estaba ayudando, porque se estaba esforzando, porque su actitud era humilde y generosa, y este agradecimiento lo llenaba de una manera que ninguna victoria en ninguna competencia jamás lo había hecho. Entonces, después de como 2 semanas de caminar, llegó a un valle profundo, donde había un río caudaloso,
que bajaba rugiendo de las montañas, y había un puente colgante antiguo que cruzaba el río, pero el puente estaba en mal estado. Las cuerdas estaban deshilachadas, y varias de las tablas de madera que formaban el piso se habían podrido y caído, dejando huecos peligrosos. Y al lado del puente había una familia, una mujer mayor, con 3 niños pequeños. Y estaban llorando porque necesitaban cruzar al otro lado, donde tenían familia esperándolos. Pero el puente estaba demasiado peligroso y no había otra manera de cruzar el río, a menos que caminaran 2 días montaña arriba hasta el siguiente cruce, y no tenían provisiones para eso. Y cuando Amaru llegó y vio la situación, su primer instinto, el viejo instinto, fue pensar: bueno, yo podría cruzar ese puente fácilmente, pero luego se acordó: espera, ya no puedo, ya no soy ese Amaru. Y se acercó a la mujer y le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudar? Y la mujer lo miró con ojos cansados y desesperanzados y dijo: ay, jovencito, no hay nada que puedas hacer. El puente está muy mal. Necesitaríamos varias personas fuertes para repararlo, y no hay nadie aquí. Pero Amaru miró el puente evaluando el daño, y aunque sabía que con sus habilidades actuales sería difícil, casi imposible, dijo: pues entonces intentaré repararlo. Yo solo no prometo que lo logre, pero voy a intentarlo. Y la mujer y los niños lo miraron con sorpresa y un destello de esperanza, y Amaru se puso manos a la obra. Encontró cuerdas de repuesto que alguien había dejado allí años atrás. Encontró maderas que pudo cortar de árboles cercanos usando un hacha vieja y oxidada que estaba ahí, y comenzó el trabajo lento y peligroso de reparar el puente, y fue increíblemente difícil, porque sin su fuerza acostumbrada, cada tarea que antes hubiera sido simple se convertía en un desafío monumental. Atar los nudos correctamente en las cuerdas requería todos sus dedos y toda su concentración, porque ya no tenía la fuerza para apretar los nudos con facilidad. Colocar las tablas nuevas en su lugar requería que se arrastrara sobre el puente tambaleante, arriesgando su vida con cada movimiento, y el trabajo que antes le hubiera tomado una hora, le tomó todo el día entero. Y para cuando el sol comenzaba a ponerse, finalmente terminó, y el puente, aunque no era perfecto, era transitable y seguro, y estaba tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie. Sus manos estaban llenas de ampollas y astillas. Su espalda le dolía como si lo hubieran golpeado con palos. Su ropa estaba empapada de sudor, a pesar del frío de la montaña. Pero cuando la mujer y los niños cruzaron el puente con seguridad y llegaron al otro lado, y se volvieron para agradecerle con lágrimas de gratitud, corriendo por sus mejillas, gritándole que los apus lo bendijera, que Mamaquilla lo protegiera, que era un héroe. Amaru sintió algo que nunca había sentido antes. Sintió una satisfacción profunda y genuina, que no venía de demostrar su superioridad, sino de haber ayudado a alguien que realmente lo necesitaba, de haber puesto las necesidades de otros antes que su propia comodidad y seguridad. Y mientras los veía alejarse hacia su destino, se sentó exhausto al lado del camino, y una sonrisa pequeña pero verdadera se dibujó en su rostro. Y pensó entonces: esto es de lo que hablaba papá. Esto es la humildad. No es hacerte pequeño. Es reconocer que tu valor no viene de ser mejor que otros, sino de lo que haces por otros. Y continuó su viaje con esta nueva comprensión, creciendo en su interior como una semilla que acababa de germinar, y algunos días después llegó a un pueblecito donde encontró una situación preocupante. Resulta que había un niño, como de 7 años, que se había perdido en las montañas 3 días atrás, y los padres estaban desesperados. Habían organizado grupos de búsqueda, pero las montañas eran vastas y traicioneras, con 1000 barrancos y cuevas y senderos que se bifurcaban en todas direcciones, y no lo habían encontrado, y el tiempo se estaba acabando, porque las noches en las alturas eran heladas, y un niño pequeño no podría sobrevivir mucho más tiempo sin comida ni abrigo. Y cuando Amaru escuchó esto, su corazón se encogió, pensando en su propio padre, pensando en cómo se sentiría don Sebastián si él estuviera perdido, y dijo inmediatamente: voy a buscarlo. Díganme dónde fue visto por última vez. Y los padres del niño, un campesino y su esposa, que se veían envejecidos por el miedo y la falta de sueño, le
Dijeron que el niño había ido a buscar una oveja que se había extraviado cerca del barranco del Cóndor, un lugar particularmente peligroso, con acantilados escarpados. Y Amaru asintió, y sin perder tiempo tomó su mochila y partió hacia esa zona. Y mientras caminaba hacia el barranco, pensó en cómo antes, cuando tenía su fuerza y su velocidad completas, hubiera encontrado al niño en una hora corriendo por todos los senderos, explorando cada rincón con facilidad, pero ahora con sus capacidades disminuidas. Sabía que tomaría mucho más tiempo y esfuerzo, pero eso no importaba. Lo importante era encontrar al niño. Entonces llegó a la zona del barranco y comenzó a buscar sistemáticamente, llamando el nombre del niño. Pablito, Pablito, ¿dónde estás? Y escuchando atentamente cualquier respuesta. Y buscó durante horas explorando senderos peligrosos, asomándose a barrancos, que le daban vértigo llamando hasta quedarse ronco, y el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rojos y púrpuras, y las sombras se alargaron y el frío comenzó a morder. Y Amaru sabía que tenía que encontrar al niño pronto, antes de que la noche cayera completamente, porque entonces sería casi imposible, y justo cuando estaba empezando a sentir desesperación, escuchó un sonido débil. Era un llanto, un gemido pequeño y asustado que venía de algún lugar abajo en el barranco, y se asomó cuidadosamente por el borde del acantilado, y allá abajo, a unos 20 metros, vio al niño Pablito. Estaba en una pequeña cornisa que sobresalía de la pared del acantilado, aparentemente había resbalado y caído hasta allí, y había quedado atrapado, incapaz de subir o bajar, y tenía la ropa desgarrada, y estaba temblando violentamente de frío y miedo. Y cuando vio a Amaru, asomándose desde arriba, gritó con una voz débil y esperanzada: «Ayuda, por favor. Ayúdame, tengo tanto frío y miedo». Y Amaru le gritó: «Tranquilo, Pablito, ya estoy aquí. Te voy a sacar. No te preocupes». Pero mientras decía esto, su mente trabajaba frenéticamente, porque no tenía equipo de escalada, no tenía cuerdas largas, no tenía nada más que sus manos y su ingenio, y antes hubiera podido descender por esa pared rocosa. Con facilidad su fuerza y agilidad hubieran hecho que fuera simple, pero ahora dudaba de su capacidad. Pero entonces miró los ojos aterrorizados del niño allá abajo y supo que no había opción. Tenía que intentarlo. No importaba el riesgo, porque la vida de ese niño dependía de él. Entonces encontró un árbol robusto cerca del borde del barranco y ató su poncho y algunas cuerdas que llevaba en su mochila, formando una línea improvisada que llegaba parte del camino hacia abajo, no hasta el niño, pero al menos un tercio del descenso, y la ató firmemente al árbol, revisando los nudos 3 veces, porque no podía darse el lujo de que fallaran, y luego comenzó a descender usando la cuerda, y sus manos y pies encontrando apoyo en las grietas y protuberancias de la roca. Y fue aterrador cada centímetro del descenso, porque sabía que un resbalón significaría una caída mortal. Pero se obligó a mantenerse calmado, a respirar profundo, a concentrarse completamente en cada movimiento, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, llegó hasta donde terminaba su cuerda improvisada, y desde ahí tuvo que continuar sin nada buscando asideros, con sus dedos que ya estaban sangrando, encontrando grietas diminutas donde colocar los pies. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el miedo, pero continuó bajando, centímetro a centímetro, hasta que finalmente llegó a la cornisa donde estaba Pablito, y el niño se lanzó a sus brazos sollozando, y Amaru lo abrazó fuertemente y le dijo: «Ya está, ya pasó, estás a salvo ahora, pero vamos a tener que subir, y va a ser difícil. Pero tú eres valiente, ¿verdad?». Y Pablito asintió entre sollozos, y Amaru evaluó la situación. El niño pesaba poco, pero aún así subir con él representaba un desafío enorme, especialmente sin su fuerza acostumbrada, pero nuevamente no había opción. Así que se quitó su cinturón y lo usó para amarrar al niño a su espalda, de manera segura, diciéndole: «Agárrate fuerte de mi cuello y no me sueltes. Pase lo que pase, ¿entendido?». Y el niño asintió y se aferró como una pequeña lapa, y Amaru comenzó el ascenso, que fue 1000 veces más difícil que el descenso. Cada músculo de su cuerpo ardía cada centímetro ganado. Era una victoria dolorosa.
Sus dedos resbalaban en la roca mojada por su propia sangre y sudor. En varios momentos estuvo a punto de perder el agarre y caer, pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en el niño en su espalda, pensaba en los padres esperando abajo, pensaba en su propio padre y encontraba fuerza de algún lugar profundo dentro de sí, una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su determinación, de su voluntad, de su propósito renovado. Y centímetro a centímetro subió hasta que finalmente, después de una eternidad de agonía, sus dedos ensangrentados alcanzaron el borde superior del barranco y con un último esfuerzo sobrehumano se impulsó hacia arriba y rodó sobre Chin Anmo, el suelo seguro con el niño, todavía aferrado a su espalda, y se quedó allí tendido mirando el cielo que ahora era casi completamente oscuro, con las primeras estrellas comenzando a aparecer, y sintió que no podía moverse ni un centímetro más. Estaba completamente agotado, pero estaba vivo, y más importante, el niño estaba vivo, y después de unos minutos logró ponerse de pie y desató al niño de su espalda, y tomándolo de la mano, comenzó el camino de regreso al pueblo, y cuando llegaron, los padres de Pablito corrieron hacia ellos, gritando de alivio y alegría, y la madre tomó a su hijo en brazos, llorando y besándolo, mientras el padre abrazaba a Amaru tan fuerte que casi lo tira al suelo y le decía una y otra vez: Gracias, gracias. Nos has devuelto a nuestro hijo. ¿Cómo podemos agradecerte? No tenemos mucho, pero todo lo que tenemos es tuyo. Y Amaru, agotado y dolorido, simplemente sonrió y dijo: No necesito nada. Solo me alegra que Pablito esté bien. Eso es suficiente para mí. Y esa noche, el pueblo entero hizo una pequeña celebración en honor de Amaru. Prepararon comida y bebida y música, y todos querían estrecharle la mano y escuchar la historia del rescate. Y Amaru, que antes hubiera usado una ocasión así para alardear, para asegurarse de que todos supieran cuán increíble era, ahora se sentía incómodo con toda la atención y trataba de minimizar lo que había hecho diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo, que simplemente tuvo suerte. Pero la gente sabía, mejor, sabían que lo que había hecho requería coraje y determinación extraordinarios, y lo respetaban no por su velocidad o su fuerza, sino por su carácter. Y mientras Amaru se sentaba allí esa noche comiendo el guiso delicioso que habían preparado, rodeado de personas que lo miraban con afecto y agradecimiento genuino, sintió otra pieza del rompecabezas encajar en su lugar, porque se dio cuenta de que la admiración y el respeto que había buscado toda su vida a través de sus hazañas atléticas era vacío y superficial comparado con el respeto y el afecto que ganaba ahora al ayudar a otros, al poner sus necesidades primero, al ser humilde. Y entonces pasaron varias semanas más, y Amaru continuó su viaje sin rumbo fijo, simplemente yendo donde el camino lo llevaba, y en cada lugar que visitaba, encontraba oportunidades para ayudar, para aprender, para crecer. Ayudó a una anciana a cosechar su campo de papas cuando su familia no pudo venir. Ayudó a reparar el techo de una escuelita que se había dañado en una tormenta. Enseñó a unos niños a hacer ondas. No para presumir, sino para transmitir una habilidad útil, y en cada interacción era humilde y amable y considerado, y la transformación en él era profunda. Ya no se veía a sí mismo como superior a los demás, sino como parte de una comunidad más grande, donde cada persona tenía valor y propósito, independientemente de sus habilidades físicas. Y una noche, mientras acampaba solo en la ladera de una montaña, bajo un cielo lleno de estrellas, decidió que había llegado el momento de intentar hablar con la luna. Así que esperó hasta que la luna salió grande y brillante sobre el horizonte, y se arrodilló, algo que nunca pensó que haría, y con voz humilde dijo: Mamaquilla, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te insulté, después de mi arrogancia y mi falta de respeto, pero quiero que sepas que he aprendido la lección que querías enseñarme. He aprendido que mi valor no viene de ser mejor que otros, sino de lo que puedo hacer por otros. He aprendido que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. He aprendido que la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Y si decides no devolverme mi sombra, lo aceptaré, porque entiendo que me la gané con mi comportamiento. Pero quiero que sepas que soy un hombre diferente ahora, y que te estoy agradecido por esta lección. Aunque fue dolorosa, me ha hecho mejor.
Y después de decir esto, esperó en silencio, sin saber si habría respuesta o si simplemente estaba hablando al vacío. Pero nada sucedió. La luna continuó brillando, indiferente el viento. Siguió soplando frío desde las alturas. Los sonidos nocturnos de los animales continuaron su sinfonía, y después de un tiempo, Amaru suspiró y se acostó para dormir, pensando, bueno, al menos lo intenté, y se durmió bajo la luz plateada de la luna, y tuvo un sueño, y en el sueño estaba parado en ese mismo paisaje lunar plateado que había visto antes. Pero esta vez, la figura femenina envuelta en el manto brillante se acercó a él, y cuando estuvo cerca, vio que era una mujer de edad indeterminada. Podía ser joven o vieja, o ambas a la vez. Su rostro era hermoso, pero también contenía la sabiduría de los siglos, y sus ojos eran del color de la luz de luna líquida, y ella lo miró con una expresión que era parte severidad, parte compasión, y habló con una voz que era como el susurro del viento y el rugido del océano al mismo tiempo, y dijo, Amarú, hijo de don Sebastián, me desafiaste con arrogancia y orgullo, proclamando tu superioridad sobre mí, sobre las fuerzas naturales del cosmos, y por eso te quité tu sombra, que es el símbolo de tu sustancia, de tu presencia, de tu conexión con el mundo físico, pero lo hice no para destruirte, sino para enseñarte, porque vi en ti potencial, vi que debajo de tu orgullo había un joven con un corazón bueno, que simplemente se había perdido en su propio ego y querías aprender. Necesitabas aprender que el valor verdadero de una persona no se mide en carreras ganadas o en hazañas de fuerza, sino en la bondad, la compasión, la humildad, el servicio a otros. Y has aprendido bien, Amaru. Te he estado observando. Durante estas semanas he visto cómo reparaste el puente, arriesgando tu seguridad por una familia de extraños. He visto cómo rescataste al niño enfrentando tus miedos y tu debilidad. He visto cómo has ayudado en cada pueblo con humildad genuina, sin buscar alabanzas, sin proclamar tu grandeza. Y me has demostrado que la lección ha sido aprendida, que te has transformado de un joven arrogante en un hombre humilde, y por eso ha llegado el momento de devolverte lo que te quité. Pero entiende esto, la sombra que te devuelvo no es la misma que perdiste. Es nueva, es diferente, porque tú eres diferente, y con ella vendrán de vuelta tus habilidades. Pero te advierto, si alguna vez vuelves a caer en la arrogancia, si vuelves a usar tus dones para elevarte sobre otros en lugar de para ayudarlos, esta vez, el castigo será permanente, ¿me entiendes? Y Amaru asintió solemnemente con lágrimas corriendo por sus mejillas y dijo, te entiendo, mamaquilla, y te prometo que nunca olvidaré esta lección. Nunca volveré a ser el hombre arrogante que era. Usaré mis dones para servir a mi comunidad, para ayudar a los que me rodean, para ser un ejemplo de humildad y bondad. Te lo juro por la memoria de mi madre, por el amor de mi padre, por todo lo sagrado. Y la mujer luna sonrió, y era una sonrisa tan hermosa y radiante que iluminó todo el paisaje onírico, y dijo, bien dicho, Amaru, ahora despierta y recibe mi bendición. Y extendió su mano y tocó su frente con un dedo, y fue como si un rayo de luz pura fluyera a través de él, y Amaru despertó sobresaltado en su campamento, y era ya de mañana, el sol estaba saliendo sobre las montañas pintando el cielo de rosas y dorados, y se puso de pie, rápidamente, y miró al suelo, y allí estaba su sombra, proyectada larga y oscura por el sol bajo de la mañana. Había regresado, estaba completo nuevamente, y sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse porque le temblaban las piernas, y luego con curiosidad y un poco de aprensión, decidió probar si sus habilidades también habían regresado. Entonces comenzó a correr, y sí, sus piernas volaban sobre el terreno con esa velocidad familiar, y Amada entonces intentó saltar sobre una roca grande y se elevó limpiamente por encima de ella, aterrizando con gracia del otro lado. Entonces tomó su honda y una piedra y apuntó a un árbol lejano y lanzó, y la piedra dio justo en el blanco, con un satisfactorio ¡tuac! Todo había vuelto. Sus habilidades estaban de regreso, pero algo era diferente, porque junto con la alegría de tener sus dones de vuelta, también sentía una responsabilidad, un peso sagrado, porque ahora entendía que estos dones no eran solo para él, no eran para presumir
o para alimentar su ego. Eran herramientas que debía usar para ayudar, para servir, para hacer del mundo un lugar mejor. Entonces empacó sus cosas y comenzó el viaje de regreso a Yanaquijua, con el corazón ligero pero también serio, porque sabía que su verdadera prueba comenzaría cuando regresara a casa, cuando tuviera que demostrar, día tras día, en su vida cotidiana, que realmente había cambiado. Y el viaje de regreso tomó varios días, y en cada pueblo por el que pasaba la gente lo reconocía, no por su sombra recuperada, sino por las buenas acciones que había hecho en el camino de ida, y lo saludaban con afecto, y le ofrecían hospitalidad, y Amaru aceptaba con gratitud genuina, y ayudaba con las tareas diarias donde podía, y finalmente después de casi 2 meses, desde que había partido, vio las casitas familiares de Yanaquijua apiñadas en la ladera de la montaña, y sintió una emoción tan grande en su pecho que pensó que podría estallar, porque estaba en casa, por fin en casa, y cuando entró al pueblo, varias personas lo vieron, y la noticia se corrió rápidamente. Amaru ha vuelto. Amaru está de regreso y tiene su sombra nuevamente. Y don Sebastián escuchó el alboroto, y salió corriendo de su casa, y vio a su hijo parado allí, en la calle, y por un momento simplemente se miraron padre e hijo, a través de la distancia, y entonces corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron tan fuerte que parecía que nunca se soltarían, y don Sebastián lloraba abiertamente diciendo, «Hijo, mi hijo has vuelto. Estaba tan preocupado. Pensé que tal vez nunca volvería a verte». Y Amaru también lloraba, diciéndole, «Papá, lo siento tanto por todo, por mi arrogancia, por no escucharte, por no valorar tu sabiduría, pero he aprendido. Papá, he cambiado. Soy diferente ahora». Y don Sebastián se apartó un poco para mirarlo, realmente mirarlo a los ojos, y vio allí algo que nunca había visto antes. Vio humildad, vio sabiduría, vio madurez, y sonrió a través de sus lágrimas y dijo, «Sí puedo verlo, hijo, puedo ver el cambio en tus ojos. Ya no eres el muchacho arrogante que se fue, eres un hombre, un buen hombre, y estoy tan orgulloso de ti». Y entonces toda la comunidad se reunió alrededor de ellos, porque las noticias en pueblos pequeños vuelan y querían escuchar qué había pasado, dónde había estado, qué había experimentado. Y Amaru les contó todo. No omitió nada. No trató de hacer que su historia sonara más heroica de lo que era. Les contó sobre su arrogancia, sobre el castigo, sobre su viaje, sobre las lecciones que aprendió, sobre los errores que cometió y sobre cómo finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente humilde. Y la gente escuchó en silencio, absortos en la historia. Y cuando terminó, hubo un largo momento de quietud. Y entonces, don Hilario, el anciano que había contado la historia original sobre Mamaquilla, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, y se acercó a Amaru y puso su mano temblorosa en el hombro del joven, y dijo, «Muchacho, cuando desafiaste a la luna aquella noche, pensé que estabas perdido, pensé que tu orgullo te destruiría, pero me alegra enormemente haber estado equivocado, porque has hecho algo que muy pocos logran. Has transformado tu mayor debilidad, tu arrogancia, en tu mayor fortaleza, tu humildad. Has tomado una lección dolorosa y la has abrazado completamente. Y por eso eres ahora más valioso para esta comunidad de lo que nunca fuiste. Antes, porque un hombre humilde, con grandes habilidades, puede hacer un bien inmenso, mientras que un hombre arrogante con grandes habilidades solo causa división y resentimiento. Bienvenido. De vuelta. Amaru el humilde, y todos aplaudieron y vitorearon, y Amaru sintió una vergüenza placentera, pero también una determinación férrea de vivir a la altura de ese apodo, de ser verdaderamente Amaru, el humilde, por el resto de sus días, y entonces la vida retornó a una nueva normalidad. Amaru volvió a trabajar en la chacra con su padre, ayudándolo con todas las tareas, pero ahora con una actitud completamente diferente. Ya no se quejaba de lo tedioso del trabajo, ya no lo hacía con prisa, solo para poder irse a entrenar, sino que lo hacía con atención y cuidado y gratitud, porque entendía que trabajar la tierra era sagrado, que era conectarse con Pachamama, la Madre Tierra, que era participar en el ciclo eterno de vida y muerte y renovación. Y sí continuó entrenando porque sus habilidades seguían siendo extraordinarias, pero ahora lo hacía, no para presumir,
sino para mantenerse fuerte y capaz para poder ayudar mejor a su comunidad. Y cuando los niños venían a observarlo como antes, ahora les hablaba de manera completamente diferente. Les decía, miren muchachos, estas habilidades son un regalo, pero lo que hago con ellas es mi elección y elijo usarlas para ayudar a otros, para proteger a los débiles, para servir a mi comunidad. Y ustedes también tienen dones. Tal vez no sean la velocidad o la fuerza, tal vez sean la bondad o la paciencia, o la creatividad o la sabiduría, pero todos tenemos algo especial que ofrecer. Y lo importante no es cuán grande sea tu don, sino cómo lo uses. Y los niños absorbían estas palabras como esponjas y se iban no solo admirando sus habilidades físicas, sino admirando su carácter y queriendo emularlo. Y entonces llegó el día de la siguiente fiesta de la luna, llena un año completo, después de aquella noche fatídica en que Amaru había hecho su desafío arrogante. Y como era costumbre, todo el pueblo se reunió en la plaza central con fogata y música, y comida y bebida, y había una atmósfera de anticipación porque todos sabían que este era un aniversario significativo. Y cuando la luna salió grande y brillante sobre las montañas, don Hilario nuevamente se puso de pie para hablar y dijo, queridos hermanos y hermanas, hace exactamente un año, en esta misma noche, uno de los nuestros cometió un error grave, desafió a Mamaquilla con arrogancia y orgullo, y fue castigado, justamente. Pero esa noche que parecía una tragedia resultó ser una bendición disfrazada porque ese castigo llevó a una transformación, a un crecimiento, a un aprendizaje que de otra manera nunca hubiera ocurrido. Y ahora ese joven se ha convertido en un hombre que es un ejemplo para todos nosotros, y creo que es apropiado que escuchemos de él en esta noche especial. Entonces, Amaru, por favor, ven y comparte tus pensamientos con nosotros. Y Amaru se puso de pie, sintiéndose nervioso, porque nunca había sido bueno, hablando en público cuando no era para alardear, pero caminó al centro del círculo cerca de la fogata, donde todos podían verlo, y respiró hondo, y comenzó a hablar con voz clara pero humilde, y dijo, amigos y familia, hace un año yo era un tonto arrogante, que creía que mis habilidades físicas me hacían superior a todos los demás, que me daban derecho a ser orgulloso y despreciativo. Creía que era tan grande, tan poderoso, que podía incluso desafiar a las fuerzas sagradas del universo. Y Mama Kila, en su sabiduría, me mostró cuán equivocado estaba. Me quitó mi sombra, me quitó mis habilidades, me quitó todo aquello en lo que basaba mi identidad y mi valor, y fue la experiencia más dolorosa de mi vida, pero también fue la más valiosa, porque me forzó a descubrir quién era yo realmente, debajo de todas esas habilidades, debajo de todo ese orgullo, y lo que descubrí era a la vez decepcionante y esperanzador. Descubrí que sin mis habilidades, yo era solo un muchacho asustado que había estado usando sus dones para llenar un vacío interior, para buscar validación externa, porque en el fondo no creía que fuera suficiente, solo siendo yo mismo. Pero también descubrí que cuando dejaba ir ese orgullo, cuando me permitía ser vulnerable y humilde, cuando ponía las necesidades de otros antes que las mías, descubría una fuerza completamente diferente, una fuerza que no venía de los músculos, sino del corazón. Y esa fuerza era más poderosa y más duradera que cualquier hazaña física. Y aprendí que el verdadero valor de una persona no se mide en victorias o en récords, sino en cómo trata a los demás, en cuánta bondad y compasión puede mostrar, en cuánto está dispuesto a sacrificar por el bien de su comunidad. Y estas lecciones las aprendí durante mi viaje, gracias a las muchas personas buenas que me mostraron amabilidad cuando no lo merecía, gracias a las oportunidades que tuve de ayudar a otros. Gracias a mi padre, que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Y gracias a Mamaquilla, que tuvo la sabiduría de castigarme de una manera que me enseñara, en lugar de simplemente destruirme. Entonces esta noche, quiero hacer varias cosas. Primero, quiero disculparme públicamente con todos ustedes por los años de arrogancia y comportamiento desagradable, por todas las veces que los hice sentir menos, que por todas las veces que use mis dones para dividir, en lugar de unir. Lo siento de corazón y espero que puedan perdonarme. Segundo, quiero agradecer a Mamaquila
públicamente por su sabiduría y su misericordia, por enseñarme la lección que necesitaba aprender, de la manera que necesitaba aprenderla. Y quiero prometerle frente a todos ustedes, como testigos, que nunca olvidaré esta lección que usaré, mis habilidades solo para servir, nunca para presumir, solo para ayudar, nunca para dividir, solo para elevar a otros, nunca para elevarme sobre ellos. Y tercero, quiero proponerles algo. He estado pensando mucho sobre cómo puedo usar mis dones para beneficiar realmente a nuestra comunidad, y se me ha ocurrido que podríamos organizar entrenamientos para los jóvenes, no para convertirlos en atletas arrogantes, sino para enseñarles disciplina, trabajo en equipo, superación personal, y también podríamos formar un grupo de ayuda mutua, donde los que son fuertes ayudan a los débiles, donde los que tienen habilidades las comparten con los que necesitan aprenderlas, donde trabajamos juntos, como la comunidad unida que se supone que somos. ¿Qué les parece? Y hubo un momento de silencio, y luego aplausos, y vítores. Y la gente gritaba, sí, qué buena idea, lo apoyamos. Y don Sebastián tenía lágrimas corriendo por su rostro, curtido porque finalmente su hijo había encontrado su verdadero propósito. Y entonces Amaru hizo algo más. Se volvió hacia la luna, que brillaba grande sobre ellos, y se arrodilló en el suelo, cosa que un año atrás hubiera sido inconcebible para su orgullo, y alzó las manos hacia ella y dijo en voz alta, Mama Quilla Madre, Luna, gracias por tu sabiduría, gracias por tu paciencia, gracias por no abandonarme cuando merecía ser abandonado. Prometo honrarte con mis acciones cada día, por el resto de mi vida. Prometo ser un ejemplo de la humildad que me enseñaste. Prometo servir a mi comunidad con todo lo que soy. Prometo nunca olvidar que mis dones no son míos, sino tuyos prestados para que los uses sabiamente. Bendíceme para que pueda cumplir estas promesas. Y justo en ese momento, algo extraordinario sucedió. La luna pareció brillar aún más intensamente por un momento, bañando toda la plaza en una luz plateada tan intensa que era casi como día, y todos sintieron una presencia, una calidez, una aprobación, y supieron que Mama Kila había escuchado, que había aceptado las promesas de Amaru, que lo había perdonado completamente, y la gente cayó de rodillas, también algunos llorando, algunos orando, algunos simplemente absorbiendo el momento sagrado. Y cuando la luz volvió a la normalidad, unos segundos después, todos sabían que habían presenciado algo especial, algo que contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La historia de Amaru, el arrogante que se convirtió en Amaru, el humilde, la historia de un joven que desafió a la luna y aprendió la lección más importante de todas. Y entonces, los años pasaron y Amaru cumplió sus promesas. Organizó entrenamientos para los jóvenes del pueblo donde les enseñaba no solo habilidades físicas, sino también valores, como el respeto, la humildad, el trabajo en equipo, la perseverancia. Formó el grupo de ayuda mutua, que se convirtió en una institución vital en Yanaquihua, donde la gente se apoyaba mutuamente en tiempos buenos y malos. Se casó con una muchacha hermosa y bondadosa del pueblo vecino llamada Sumac, que significa bella, y tuvieron 3 hijos, a quienes criaron con amor y disciplina, y enseñándoles siempre la importancia de la humildad. Cuidó de su padre don Sebastián en su vejez, con devoción y gratitud, hasta que el viejo campesino murió pacíficamente, una noche rodeado de su familia, con una sonrisa en el rostro, porque sabía que su hijo se había convertido en un buen hombre, y Amaru se convirtió en uno de los líderes respetados de la comunidad, no porque buscara el poder, sino porque la gente naturalmente acudía a él por consejo y orientación, porque veían en él sabiduría y bondad, además de fuerza y habilidad. Y cuenta la leyenda que cada año en la noche de luna, llena del aniversario de su desafío original, Amaru subía solo a la cima de la montaña, más alta cerca de Yanaquihua, y pasaba la noche en vigilia, mirando la luna y reflexionando sobre las lecciones que había aprendido y renovando sus promesas. Y dicen que en esas noches la luna brillaba con un brillo especial sobre él, como una madre sonriendo a su hijo, que finalmente ha madurado y encontrado su camino,
Y también dicen que a veces, cuando había alguien en el pueblo que estaba luchando con su propio orgullo o arrogancia, Mama Killa enviaba a esa persona un sueño donde veía la historia de Amaru, donde presenciaba su transformación y despertaba con una nueva comprensión de lo que realmente significaba ser fuerte y valioso. Entonces Amaru vivió hasta una edad muy avanzada, y cuando finalmente llegó su momento de partir de este mundo, lo hizo rodeado de sus hijos y nietos y bisnietos, porque había vivido una vida larga y plena, y mientras yacía en su lecho, sus ojos todavía brillaban con esa luz especial, y su última mirada fue hacia la ventana donde podía ver la luna llena brillando en el cielo nocturno, y sonrió y susurró: Gracias, Mama Quilla, por todo, por la lección, por el castigo, por la bendición, por mostrarme el camino, por hacerme el hombre que necesitaba ser. Y cerró los ojos, y su espíritu se elevó, y dicen que en ese momento su sombra se separó de su cuerpo y se transformó en luz plateada, y subió hacia la luna para reunirse con ella porque había cumplido su propósito en la tierra. Había aprendido la lección, había vivido con humildad, había servido a su comunidad y ahora era tiempo de descansar. Y la historia de Amaru se convirtió en una leyenda que se contaba en Yanakiwa y en todos los pueblos circundantes, generación tras generación, y cada vez que un joven empezaba a volverse demasiado orgulloso, demasiado arrogante, demasiado lleno de sí mismo, los ancianos le contaban la historia del muchacho que desafió a la luna y aprendió que la humildad es la mayor de todas las fortalezas, y les recordaban que no importa cuán talentosos sean, no importa cuán fuertes o rápidos o hábiles, todos somos parte de algo más grande. Todos dependemos de los demás. Todos necesitamos la bendición de las fuerzas sagradas que nos rodean, y que el verdadero camino hacia la grandeza no es elevarse por encima de los demás, sino elevarse junto con ellos, ayudándolos, apoyándolos, amándolos. Y así, la lección de Amaru continuó viva, mucho después de que su cuerpo se convirtiera en polvo, porque las mejores lecciones son aquellas que se transmiten de corazón a corazón, de generación en generación, no a través de palabras escritas en libros, sino a través de historias contadas junto al fuego bajo, la luz de la luna, la misma luna que ahora brillaba benévolamente sobre Yanaquijua, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría, recordándoles a todos su presencia, su poder y su infinita paciencia con los seres humanos, que tropiezan y caen y se levantan de nuevo, aprendiendo lentamente, pero seguramente las lecciones que necesitan aprender. Y entonces pasó que muchos años después de la muerte de Amaru, hubo otro joven en Yanaquijua que empezó a mostrar habilidades excepcionales en los deportes y competencias, y comenzó a volverse orgulloso y arrogante, tal como Amaru había sido. Y su abuela, que había conocido a Amaru cuando era niña, se sentó con él una noche y le contó la historia completa desde el principio hasta el fin, sin omitir ningún detalle. Y el joven escuchó con los ojos muy abiertos, y cuando la historia terminó, se quedó en silencio por un largo rato, procesando todo lo que había escuchado, y finalmente preguntó: Abuela, ¿es verdad todo eso realmente sucedió, o es solo un cuento para asustar a los niños? Y la anciana sonrió y señaló hacia la ventana donde la luna brillaba, y dijo: Mira la luna, mijito, y dime qué ves. Y el joven miró y dijo: Veo la luna brillando como siempre. Y ella dijo: Exactamente brillando como siempre, observando como siempre, esperando como siempre. Y si alguna vez te vuelves tan arrogante como para desafiarla, ella te responderá tal como le respondió a Amaru, no porque sea cruel, sino porque te ama lo suficiente como para enseñarte lo que necesitas aprender ahora. Dime todavía, ¿crees que tu talento te hace mejor que los demás? ¿O entiendes que es un regalo que debes usar con humildad y gratitud? Y el joven reflexionó sobre esto y sintió una vergüenza saludable creciendo en su pecho, porque reconoció que había estado cayendo en la misma trampa que Amaru. Y dijo: Tienes razón, abuela. He estado siendo un tonto. He estado dejando que mis habilidades me suban a la cabeza, pero no quiero terminar perdiendo mi sombra. Quiero aprender la lección, ahora antes de que sea demasiado tarde. Enséñame cómo puedo ser humilde, cómo puedo usar mis dones correctamente. Y la anciana sonrió ampliamente y lo abrazó y dijo: Ay, mijito, eso es exactamente lo que necesitaba escuchar.
y te voy a enseñar. Pero recuerda que la humildad no es algo que aprendes una vez y ya está. Es algo que tienes que practicar cada día, cada hora. Es una elección que haces una y otra vez, de poner a otros. Primero de reconocer tus limitaciones, de agradecer tus bendiciones, de servir, en lugar de ser servido. Y si haces eso, si realmente lo haces, entonces tus dones se volverán aún más grandes, porque estarán respaldados por un carácter fuerte, en lugar de ser debilitados por un ego inflado. Y así la lección continuó pasando, de generación en generación, y Yanaquijua se convirtió en un lugar conocido en toda la región, no por producir los atletas más rápidos o más fuertes, aunque ciertamente producía atletas excelentes, sino por producir personas buenas, humildes, trabajadoras, compasivas, que entendían que sus dones eran para servir y no para presumir. Y los visitantes que llegaban al pueblo a menudo comentaban sobre la atmósfera especial que había allí, sobre cómo la gente parecía más feliz, más conectada, más en paz que en otros lugares. Y cuando preguntaban cuál era el secreto, los lugareños simplemente sonreían y señalaban hacia la luna y decían, ella nos enseña, nos guía, nos recuerda lo que es realmente importante, y contaban la historia de Amaru, una vez más, manteniendo viva la leyenda, manteniendo viva la lección. Y en las noches de luna llena, cuando todo el pueblo se reunía para celebrar como habían hecho durante generaciones, siempre había un momento de silencio, un momento en que todos miraban hacia la luna con respeto y gratitud, y en ese silencio podías sentir la presencia de Amaru. Podías sentir la presencia de todos los antepasados que habían aprendido las mismas lecciones que habían caminado, los mismos caminos que habían luchado con las mismas debilidades y habían emergido transformados y fortalecidos. Y los niños pequeños que participaban en estas celebraciones absorbían esta reverencia, esta humildad, este respeto por las fuerzas sagradas y crecían con estos valores profundamente arraigados en sus corazones. Y cuando se convertían en adultos y enfrentaban sus propios desafíos, sus propias tentaciones de orgullo y arrogancia, tenían esta base sólida sobre la cual pararse, tenían la historia de Amaru resonando en sus mentes, recordándoles que el camino del orgullo lleva al sufrimiento, mientras que el camino de la humildad lleva a la paz y la plenitud. Y así el legado de Amaru, el joven que desafió a la luna y aprendió el poder de la humildad, continuó viviendo, no solo en las historias que se contaban, sino en las vidas que se vivían, en las elecciones que se hacían, en los valores que se transmitían. Y Mamaquilla continuó brillando sobre Yanaquijua, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, su luz plateada bañando las casitas de adobe, las terrazas agrícolas, los senderos, serpenteantes, iluminando el camino para todos los que tenían ojos para ver y corazones para entender. Entonces, queridos oyentes, esta es la historia de Amaru, y la lección que nos enseña es clara y poderosa. No importa cuán talentosos seamos, no importa cuán fuertes o inteligentes o hábiles, nada de eso tiene valor real si no lo combinamos con humildad, porque la humildad es lo que nos mantiene conectados con los demás, lo que nos permite recibir ayuda cuando la necesitamos, lo que nos permite crecer y cambiar, lo que nos permite ser verdaderamente grandes en lugar de simplemente parecer grandes. Y cuando nos volvemos arrogantes, cuando empezamos a creer que somos superiores a los demás, que no necesitamos a nadie, que nuestros dones nos hacen especiales en formas que nos elevan por encima de la humanidad común, entonces nos desconectamos, perdemos nuestra sombra, metafóricamente hablando, perdemos nuestra sustancia, nuestra verdadera fuerza, nuestra capacidad de impactar el mundo de manera positiva. Porque el orgullo es como un veneno que envenena todo lo que toca, transforma los dones en maldiciones, transforma el talento en aislamiento, transforma la admiración en resentimiento, pero la humildad, ay, la humildad es como agua fresca que nutre todo lo que toca, transforma los dones en bendiciones, transforma el talento en servicio, transforma la admiración en amor genuino y respeto mutuo. Entonces, si hay alguien escuchando esta historia que reconoce en sí mismo algo del viejo Amaru, ese orgullo, esa arrogancia, esa necesidad de demostrar superioridad, sepan que no es demasiado tarde para cambiar,
No es demasiado tarde para aprender la lección. No, necesitan perder su sombra, literalmente, para entender lo que Amaru entendió. Pueden elegir la humildad. Ahora en este momento, pueden elegir usar sus dones para servir, en lugar de para presumir. Pueden elegir elevar a otros, en lugar de elevarse sobre ellos. Pueden elegir ser parte de la comunidad, en lugar de estar por encima de ella. Y si hacen esa elección, descubrirán como Amaru descubrió que la vida se vuelve más rica, más significativa, más satisfactoria, porque al final del día, cuando estemos viejos y mirando atrás a nuestras vidas, lo que importará no será cuántas carreras ganamos, o cuántos récords rompimos, o cuánta gente nos admiraba. Lo que importará será a cuántas personas ayudamos, cuánto amor compartimos, cuánta bondad mostramos, cuánto servimos a nuestra comunidad. Esos son los logros que realmente cuentan. Esos son los logros que se recuerdan. Esos son los logros que transforman no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Y esa es la lección final de Amaru el joven arrogante, que se convirtió en el hombre humilde que desafió a la luna y aprendió que la mayor fuerza de todas no viene de los músculos, ni de la velocidad, ni de ninguna habilidad física, sino del corazón, que la verdadera grandeza se mide, no en lo alto que puedes saltar, sino en qué tan dispuesto estás a arrodillarte para ayudar a alguien que ha caído, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servir a otros, que la verdadera victoria no está en ganar competencias, sino en ganar el respeto y el afecto genuino de tu comunidad, a través de tu carácter y tus acciones. Entonces que la luna ilumine siempre nuestro camino, recordándonos con su brillo constante que hay fuerzas más grandes que nosotros, que merecen nuestro respeto, que la humildad no es debilidad, sino sabiduría, que servir no es degradante, sino ennoblecedor, que reconocer nuestras limitaciones no es derrota, sino honestidad, y que al final todos estamos en este viaje juntos, aprendiendo las mismas lecciones, cometiendo los mismos errores, buscando el mismo propósito, tratando de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Y mientras Mama Kila siga brillando en el cielo nocturno, mientras las historias de Amaru sigan siendo contadas, mientras la gente se siga reuniendo bajo la luz de la luna para celebrar y recordar y aprender, esta lección permanecerá viva. Esta verdad continuará transformando corazones. Este camino de humildad continuará guiando a aquellos que tienen el coraje de caminarlo, porque al final esa es la verdadera magia de las historias. No solo entretienen, no solo educan, sino que transforman. Toman verdades abstractas y las hacen concretas. Toman lecciones difíciles y las hacen comprensibles. Toman sabiduría antigua y la hacen relevante para cada nueva generación. Y la historia de Amaru es una de esas historias atemporales universales, profundas, una historia que seguirá resonando en los corazones humanos mientras existan el orgullo y la humildad, mientras exista la tentación de elevarnos sobre otros y la elección de caminar junto a ellos, mientras la luna continúe brillando en el cielo, recordándonos noche tras noche que somos pequeños, pero importantes, que somos limitados, pero capaces, que somos imperfectos, pero amados, que tenemos mucho que aprender, pero también mucho que ofrecer, y que el camino hacia la verdadera grandeza no pasa por encima de los demás, sino a través de servirlos con un corazón humilde y manos dispuestas y ojos que ven las necesidades de otros y un espíritu que encuentra alegría, no en la adoración propia, sino en el amor compartido. Porque eso, amigos míos, es lo que significa ser verdaderamente humano, verdaderamente fuerte, verdaderamente grande. Y esa es la lección que Amaru aprendió bajo la luz implacable pero amorosa de Mama Killa. La lección que cambió su vida y puede cambiar la nuestra si tenemos el coraje de escucharla, de aceptarla, de vivirla día tras día, momento a momento, elección tras elección, hasta que la humildad no sea algo que practicamos, sino algo que somos, hasta que servir no sea algo que hacemos, sino algo que nos define, hasta que mirar a la luna no nos recuerde nuestro orgullo pasado, sino nuestra gratitud presente y nuestro compromiso futuro de ser mejores, de hacer mejor, de amar mejor. Y así termina la historia de Amaru, el joven que desafió a la luna y entendió el poder de la humildad,
Pero en realidad no termina, porque cada vez que alguien escucha esta historia y decide cambiar, decide ser más humilde, decidir servir más la historia, continúa viva, creciendo, expandiéndose, tocando más vidas, transformando más corazones, iluminando más caminos. Y eso es exactamente lo que Amaru hubiera querido, que su lección, su dolor, su transformación, su vida no fueran en vano, sino que continuaran dando frutos, generación tras generación, ayudando a otros a evitar sus errores, a aprender sus lecciones, a caminar, su camino a encontrar su propia luz bajo la misma luna que lo guió a él. Que los apus las montañas sagradas bendigan tu camino, que Pachamama, la Madre Tierra, sostenga tus pasos, que Mamaquilla, la Madre Luna, ilumine tu corazón y que la historia de Amaru te recuerde siempre que la humildad no es el camino de los débiles, sino el camino de los verdaderamente fuertes, y que tú también como Amaru tienes dentro de ti el poder de transformarte, de crecer, de convertirte en algo más grande y mejor de lo que eres ahora, no a través del orgullo, sino a través de la humildad, no a través de elevarte sobre otros, sino a través de elevarlos a ellos, no a través de proclamar tu grandeza, sino a través de demostrarla calladamente, día tras día, con acciones bondadosas y un corazón humilde. Y así como la luna sale cada noche, sin falta, sin presumir, simplemente cumpliendo su propósito, iluminando la oscuridad, guiando a los viajeros, marcando el tiempo. Así también podemos nosotros vivir nuestras vidas con esa misma constancia, esa misma humildad, ese mismo propósito, siendo luz en la oscuridad de otros, siendo guía para los que están perdidos, siendo constantes en nuestro servicio y nuestro amor. Y cuando finalmente lleguemos al final de nuestros días y miremos atrás a las vidas que vivimos, podremos hacerlo con la misma paz y satisfacción que Amaru tuvo, sabiendo que aprendimos lo que necesitábamos aprender, que sirvimos como debíamos servir, que amamos como debíamos amar y que nuestra sombra, la marca de nuestra presencia en este mundo, fue usada no para oscurecer a otros, sino para ofrecerles sombra y descanso en los días calurosos de sus propias luchas. Y esa, amigos míos, esa es la verdadera medida de una vida bien vivida. No cuánto logramos para nosotros mismos, sino cuánto damos de nosotros mismos. No cuán alto llegamos, sino a cuántos ayudamos a levantarse. No cuán brillante es nuestra luz, sino a cuántos iluminamos con ella. Y ahora cuando mires la luna, esta noche, o cualquier noche, recuerda a... Amaru recuerda su orgullo, su caída, su aprendizaje, su transformación, su redención. Y pregúntate, ¿qué lección está la luna tratando de enseñarte a ti? ¿Qué orgullo necesitas soltar? ¿Qué humildad necesitas abrazar? ¿Qué servicio necesitas ofrecer? Y escucha con atención, porque Mama Quilla todavía habla a aquellos que tienen oídos para escuchar, todavía enseña a aquellos que tienen corazones para aprender, todavía transforma a aquellos que tienen el coraje de cambiar, y su luz brillará sobre ti tan constante, tan paciente, tan amorosa, esperando que des el primer paso, esperando que tomes la decisión, esperando que comiences el viaje del orgullo, a la humildad, de la arrogancia, a la sabiduría, de vivir para ti mismo, a vivir para otros, porque ese es el viaje que todos debemos hacer. Ese es el camino que todos debemos caminar. Y la buena noticia es que no tienes que caminarlo solo porque la luna te acompaña. Los antepasados te guían, la comunidad te sostiene y la historia de Amaru te muestra el camino. Todo lo que necesitas hacer es dar ese primer paso, ese primer acto de humildad, esa primera elección de servir, y el resto seguirá naturalmente, inevitablemente, hermosamente transformándote paso a paso, día a día, en la persona que naciste para ser, no la persona que el orgullo dice que debes ser, sino la persona que el amor y la humildad te invitan a convertirte, y esa persona es suficiente, más que suficiente, es exactamente quien el mundo necesita que seas. Entonces ve adelante, con humildad, con coraje, con amor, y que la luz de la luna te guíe siempre, así como guió a Amaru, así como guía a todos los que tienen el coraje de mirar hacia arriba, de reconocer algo más grande que ellos mismos y de inclinarse, no en derrota, sino en respeto, no en debilidad, sino en sabiduría,
no en vergüenza, sino en gratitud, porque ser humilde es ser libre, libre de la necesidad de impresionar, libre de la carga de mantener una imagen, libre de la prisión del ego, libre para simplemente ser, para simplemente servir, para simplemente amar. Y esa libertad, esa es la verdadera victoria, esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera grandeza, y está disponible para todos nosotros, si tan solo tenemos el coraje de elegirla, tal como Amaru finalmente tuvo el coraje de elegirla, después de su largo y doloroso, pero al final hermoso viaje, bajo la luz eterna de Mamaquilla, que continúa brillando sobre nosotros esta noche, y cada noche, recordándonos, invitándonos, llamándonos a ser mejores, a hacer mejor, a amar mejor, una noche a la vez, un paso a la vez, una elección humilde a la vez, hasta que finalmente, como Amaru, encontremos nuestro camino a casa, a nuestro verdadero hogar, en el corazón de nuestra comunidad, en el abrazo de nuestros seres queridos, en la paz de un corazón humilde y un propósito bien cumplido. Y cuando ese día llegue la luna sonreirá sobre nosotros, como sonrió sobre Amaru, y sabremos que el viaje valió la pena. Cada paso, cada caída, cada lección, cada transformación, todo valió la pena, porque nos trajo aquí, nos hizo esto, nos convirtió en quienes éramos desde el principio destinados a ser, y ese es el final y también el comienzo de la historia, que nunca termina la historia de cada alma humana, que debe elegir entre orgullo y humildad, entre servirse a sí mismo y servir a otros, entre elevarse sobre o caminar junto a. Y que tu elección sea sabia, que tu camino sea bendecido, y que la luna ilumine siempre tu sendero, hacia la humildad, hacia la grandeza verdadera, hacia el hogar.